A todos nos ha pasado que hemos tenido que ir en algún momento al servicio médico. Esto quiere decir que en alguna ocasión hemos tenido que ir al médico por una consulta o en el peor de los casos hemos tenido que ir al área de urgencias para que nos atiendan a nosotros o a algún familiar. Y ya sea que vivamos mucho en esta área de la salud o que simplemente seamos usuarios una que otra vez de los servicios médicos, todos hemos notado que existen algunas particularidades que estas personas que nos dedicamos a esto vamos a hacer. En esta ocasión me interesa revisar contigo muchas de estas particularidades y ayudar a entender por qué se llegan a hacer. Entonces estaremos revisando algunas cosas que aunque podrían parecer raras, realmente se tratan de cosas que muchos profesionales de la salud tienen que hacer en su momento para una buena atención. Una de las primeras cosas que nos llama la atención es que cuando tenemos una enfermedad diarreica, ya sea de nosotros o de algún familiar, van a venir muchas preguntas incómodas. Y es que resulta que a la hora de evaluar las enfermedades gastrointestinales, el cómo sean nuestras evacuaciones nos van a decir mucho, de tal modo que incluso existe una escala, que es la que puedes ver en esta diapositiva, que se llama escala de Bristol. Y dependiendo de cómo sean las características de nuestras evacuaciones, podremos saber mucho de nuestra salud gastrointestinal. Aprovecho esto para mencionarte algo muy importante. Existen muchos tipos de diarrea. La diarrea no siempre va a ser sinónimo de un proceso infeccioso y existen muchos. Incluso si llegamos a tomar algo muy azucarado, podría producirse una evacuación diarreica. Y aquí viene algo muy importante. Si en algún momento estás a cargo de un paciente pediátrico, es decir, de un niño, y este niño fue diagnosticado con una enfermedad diarreica, es muy importante que los líquidos que utilices para rehidratarlo sean realmente electrolitos o sueros orales, porque si utilizas bebidas azucaradas, lo único que se va a provocar es que existan más diarrea o incluso que sea vómito, algo que los médicos llaman diarrea hiperosmolar. Entonces, es muy importante que si en algún momento vas a consulta, estés dispuesto a describir de manera muy precisa tus evacuaciones o incluso llevar una foto de cómo fue. Esto le ayudará mucho a tu médico a saber qué podría estar pasando a nivel de tu sistema gastrointestinal. Y en el caso de los pacientes pediátricos, la verdad es que nunca está de más guardar un pañal sucio, porque ahí tu médico podrá ver muchas de las características y descubrir qué podría estar pasando. Y no solo es a nivel de hacer preguntas, realmente existe la posibilidad de procesar y analizar por laboratorio las muestras de heces fecales. Principalmente llegamos a utilizar dos estudios, un estudio que se llama coprocultivo y un estudio que se llama coproparasitoscópico. Ambos son muy diferentes. En el caso del estudio que se llama coproparasitoscópicos, puede llegar a ser de una, de dos o incluso de tres muestras. Y este estudio va principalmente enfocado a revisar si existen parásitos en las evacuaciones. Por otro lado, el estudio de coprocultivo principalmente va a estar enfocado a identificar si existe alguna bacteria. Es importante recordar que las heces fecales no son sustancias estériles, es decir, no es que vayan libres de bacterias. Todos sabemos que hay bacterias, por lo tanto, por mucho de que tu estudio salga positivo para una bacteria, es importante que vayas con tu médico y que este sea el quien revise el estudio para identificar si dicha bacteria pertenece a la flora normal o si por lo contrario se trata de una de las bacterias que podría estarte causando una infección o un proceso de enfermedad. Otro punto importante es cuando se trata de la revisión ginecológica, principalmente de la exploración mamaria. Existen muchas guías de cómo se debe hacer la técnica. En este apartado, lo que principalmente quiero comentarte es que si en algún momento te toca a ti o a alguna de tus familiares que se le haga una exploración mamaria, está dentro de lo escrito que el médico, la doctora o la profesional que vaya a revisarte haga la exploración sin guantes. Por ejemplo, en este artículo se describe que se ha encontrado que el uso de guantes por parte del profesional sanitario
disminuye mucho la sensibilidad para poder detectar cambios mínimos en la glándula mamaria, por lo que será normal que tu profesional cuando vaya a revisarte no utilice guantes. Eso es algo muy importante que sepas para que no te llame mucho la atención. Resumimos esto en que muchas de las exploraciones que se hacen en el ámbito médico requieren de que el profesional utilice guantes, tanto para protegerte a ti como para protegerse a él mismo. Sin embargo, en la exploración mamaria, por la naturaleza de que se trata de identificar cambios mínimos, para que si se detecta algo sea en una etapa temprana, el uso de guantes no está recomendado de acuerdo a la técnica que debe de utilizarse. Otro punto muy importante, y en este caso para los hombres, es el del tacto rectal. Existe mucho debate de por qué, si la tecnología ha aumentado tanto, si ya tenemos estudios de sangre como el antígeno prostático específico, si ya tenemos ultrasonido, por qué todavía los médicos, y específicamente los médicos urólogos, siguen realizando el tacto, cuando esto es muy incómodo. Pues actualmente la guía de práctica clínica que tenemos actualizada del 2018 sigue mencionando que la evidencia ha demostrado que el tacto rectal sigue dando muchos datos importantes para la detección temprana de un cáncer de próstata. Es muy importante identificar que no a todos los pacientes se les hace tacto. No es que la consulta con el urólogo consista en ir y que se te realice el tacto. Realmente lo que sucede es que primero se hacen las etapas de la consulta que se han descrito en otro momento. Se tiene que hacer una historia clínica, se tiene que hacer un interrogatorio con el paciente, se tienen que revisar si hay factores de riesgo. Si no hay ningún factor de riesgo en la familia, es decir, no hay otros hombres que hayan padecido cáncer de próstata, digamos que la vigilancia puede iniciar a los 50 años. Pero si hay un antecedente familiar, lo importante es iniciarlo a los 40 años. En cualquiera de los casos, el tacto rectal no va a ser indicado inmediatamente. Primero se tiene que pasar a consulta, es el médico especialista encargado en revisar el caso y solo en los casos necesarios dicha exploración se tiene que hacer. Y la exploración, aunque es incómoda, no es tan trágica como muchos hombres llegamos a pensar que puede ser. Realmente es una exploración rápida que aunque sí va a ser incómoda, realmente es algo importante que si tu médico le indica, pues se tiene que hacer. Y por mucho que la tecnología ha avanzado, las guías y la evidencia siguen mencionando que se trata de algo que puede mejorar mucho la certeza de los demás estudios. Respecto a otra exploración ginecológica que se hace mucho en los servicios de salud, es el de la toma de Papa Nicolau. Es muy importante identificar que el espejo vaginal se puede utilizar para exploraciones, de por sí la exploración física ginecológica, pero también es la parte inicial de la toma de muestra de Papa Nicolau. En esta diapositiva puedes ver algunas de las recomendaciones. Cuando se te indica un estudio de Papa Nicolau o de citología cervical, se te dan varias recomendaciones. Y si logras leer las recomendaciones, te darás cuenta que lo importante es no contaminar la muestra, por lo que algo que va a pasar es que el espejo vaginal que se utilice durante la exploración no se va a lubricar o se va a lubricar lo mínimo. Así como no debes utilizar sustancias para no modificar la muestra, el profesional que te haga dicho estudio tampoco va a utilizar alguna sustancia, no va a lubricar el espejo, por lo que esto puede aumentar la incomodidad del estudio. Sin embargo, una técnica que se llega a utilizar es de algún modo lubricar las valvas o las partes del espejo con, con solución fisiológica, es decir, con un líquido estéril y solo un poquito, lo suficiente para que moleste menos, pero para que no altere la muestra. Entonces, esto es algo muy importante. El estudio sí va a ser una revisión algo incómoda, por lo mismo de que no podemos utilizar tantas sustancias, es decir, no se puede lubricar o no se debe lubricar. Y además de que la técnica debe ser muy diferente. Aquí lo importante es tomar la muestra en las mejores condiciones posibles. Y esto va a implicar que la exploración sea un poco más incómoda. Pero recordemos que la trascendencia de ese estudio es muy importante. Además, si el estudio sale negativo o si no reporta datos anormales, este estudio podrá hacerse cada vez de manera más espaciada. Es decir, no se tendrá que hacer de manera constante.
Y llegamos a un punto muy importante. Les comentaba que cuando llegamos a urgencias muchas veces nos llama la atención cosas que pueden suceder. Y una de esas cosas es que la atención en urgencias no es por orden de llegada. No se trata de quién llegó primero o quién lleva 3 horas esperando. Realmente el servicio médico utiliza un sistema de clasificación que se llama triaje o que se llega a pronunciar triage. Y en este caso se trata de darle prioridad a quien necesita la atención más importante. Si en alguna ocasión has llegado a la consulta de un médico, te darás cuenta que cuando se trata de consulta particular, existe una sala de espera y que existen sillas y que van pasando en el turno conforme van llegando. Eso aplica mucho para la consulta externa, lo que nosotros conocemos como la consulta normal, tanto del médico general como del médico especialista. Pero hay dos cosas que tienes que saber respecto al servicio de urgencias. El primer dato que tienes que saber es que es una consulta que nunca se acaba. Los demás servicios podrán tener un horario de atención. Tu médico particular podrá tener una atención que va de 8 de la mañana a 5 de la tarde e incluso especialistas que atienden las 24 horas o que de lunes a viernes sí y fines de semana no. En el caso del servicio de urgencias, los pacientes nunca se terminan. Por lo tanto, no importa a qué hora llegues, podrás tener la suerte de que llegues y esté vacío, pero pronto empezarán a llegar los pacientes. Ahí los pacientes nunca se acaban, ahí lo que se acaba es el turno. Y el otro punto muy importante es que no se trata de cómo fueron llegando. No funciona como las demás salas de esperas o como las demás filas que podemos hacer para otras cosas. En este caso se trata de ir priorizando. Es decir, que si ya iba a ser tu turno, pero llegó una persona con una urgencia mayor que la tuya o con un problema más grave que el tuyo, en este caso la atención y los esfuerzos se va a centrar en esa persona. Eso es algo muy importante que debes de tener en cuenta. Si no te atienden rápido, generalmente se tratará de que el servicio médico o el servicio de enfermería o quienes estén encargados del servicio de priorización ha detectado que lo tuyo no es tan grave. De algún modo esto es incómodo, pero también representa una buena noticia para ti. Significa que hay tiempo para atenderte. Y hablando de esta cuestión de que en urgencias terminan los turnos, hay algo muy importante que debes de saber y es que el servicio médico funciona por turnos. Recordemos que generalmente los hospitales, sobre todo los grandes, van a tener una atención que va a ser de 24 horas, pero sería imposible que un solo equipo de trabajo pudiera hacer toda esta atención. Por lo tanto, van a existir turnos y a manera general, como en cualquier otro lugar, tenemos el turno a la mañana, tenemos el turno a la tarde, tenemos un turno nocturno y también tenemos un turno de fin de semana. En esta diapositiva quise presentarte la información respecto a lo que se tiene que hacer para el cambio de dichos turnos. Quiero decir que los hospitales funcionan con diferentes turnos y recordemos que los pacientes ya están ahí. Hay pacientes hospitalizados y hay pacientes que llegaron al área de urgencias. Entonces, este proceso de cambio de turno va a ser un poquito diferente a los cambios de turnos en otros lugares. Precisamente en el servicio médico a este cambio de turno se le llama enlace. Y por ejemplo, aquí puedes ver una diapositiva sobre lo que se tiene que hacer para el cambio de turno o enlace del servicio de enfermería y te darás cuenta que es algo que implica varias cosas. Por ejemplo, en esta diapositiva o en esta captura de un documento de un hospital se menciona muy bien que se deben de hacer. Y aquí al punto al que quiero llegar es que el enlace va a ser un momento crítico para los servicios profesionales, porque el turno que se va tiene que hacer una entrega adecuada, es decir, no debe dejar nada pendiente. Y el turno que recibe tiene toda la responsabilidad de garantizar que no se le deje ningún pendiente, porque si no, esto no se detecta en el enlace, será responsabilidad del turno o de la persona que recibió solucionar esto. ¿Cuál es el detalle? Que el enlace se hace con casi todas las personas. Por lo tanto, este es un momento crítico en el que si es un servicio de urgencias o un servicio hospitalario, de algún modo la atención hacia los pacientes disminuye un poco. Y es que no es nada sencillo. Aquí hay otra diapositiva sobre qué se tiene que hacer. Démonos cuenta de que en el momento de enlace hay muchas funciones que se tienen que hacer. Por ejemplo, aquí se menciona la recepción de inventario,
el hecho de que el servicio que sale tiene que entregar su inventario y el servicio que recibe pues tiene que verificar que todo esté en orden, recordando que si en este momento no se detecta la normalidad, será responsabilidad de quien recibió, pues solucionar cualquier cosa que pueda suceder más adelante. Además de que también en este momento se debe presentar la información de los pacientes para garantizar que la atención sea continua. Entonces, esto es un detalle muy importante. Si se comete el error de dar prioridad a los pacientes que están llegando, los pacientes hospitalizados no tendrán digamos que una vigilancia adecuada. Podría suceder que un turno lo esté manejando de cierto modo y el nuevo turno pues quiera hacer cambios sin saber por qué ciertas medidas se tomaron en cuenta. Eso podría pasar, o sea, descuidar a los pacientes que están llegando en ese momento. Y por otro lado, si no se le da atención a los pacientes que están llegando y se enfocan solo a los pacientes hospitalizados, pues va a pasar lo que mayormente nos ha pasado, que llegamos a un momento en el que nos hacen esperar mucho y nadie nos sale a atender. Aquí la sugerencia es que si tienes una urgencia, pero es de esas urgencias que puede esperar un poco, hagas todo lo posible por no llegar entre 7:45 y 8:15 de la mañana, que es el enlace entre el turno nocturno y el turno de la mañana, entre 1:45 y 2:15, que es el enlace de turno de la mañana y el turno de la tarde, y finalmente entre 7:45 y 8:15 de la noche, que es el enlace del turno vespertino con el turno nocturno. Obviamente, si tienes una situación grave en la que no se puede esperar minutos, tienes que ir al servicio de urgencias y los profesionales sabrán detectar que se trata de una situación grave y harán todo lo posible por estabilizar la situación. Pero si se trata de cualquier otra cosa y es algo que puede esperar, trate de no llegar en este momento porque así mejorarás mucho tu atención. Evitarás un malentendido con las personas que están realizando este proceso de entrega y recepción de turno y también posiblemente después de la entrega se agiliza un poquito la atención y si llegas después tal vez ya no te toca esperar tanto. Y esto es un tal vez porque en urgencias nada está dicho, puede pasar de todo. Se puede tratar de un turno en el que hayan pocos casos y a veces hay turnos en los que se descontrolan y hay mucho que atender. Finalmente, quiero mencionarte que existen muchas particularidades del servicio médico. Realmente, esta primer presentación solo se enfoca a algunas cosas que debes de saber para mejorar tu proceso de atención. Si en algún momento te toca llegar a consulta o si te toca ir al área de urgencias, que logres saber más o menos qué está pasando. Sin embargo, esto del área de la salud es todo mundo. Con decirte que habemos muchas personas que nos dedicamos a estudiar esto por lo interesante que puede ser, por lo que más adelante iré comentándote algunas cosas. Por lo pronto, estas son las cosas básicas que debes de saber para mejorar mucho tu atención tanto en la consulta externa como en el área de urgencias.